Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a hablar o a ver de los distintos sistemas de amortización contable, bueno, los más principales, los más habituales que nos podemos encontrar y cómo podemos hacer unas tablas mediante Excel para ver cómo funciona cada uno de ellos. Pues bien, en primer lugar tenemos el más habitual, más conocido, que es este sistema lineal o constante, y vamos a partir de 4 datos. Vemos que con simplemente 4 datos que nos den podremos construir cada una de las tablas para cada uno de los métodos. En este caso nos dicen que el bien o el inmovilizado se ha adquirido el 31 del 12 de 2018, su precio de adquisición fue de 15.000 euros, el valor residual fue de 4.000 y la vida útil es de 25 años. Con estos 4 datos vamos a ver cómo realizaríamos la tabla. En primer lugar, tendríamos que calcular la cuota de amortización, que para este sistema lineal consiste en dividir la diferencia entre el precio de adquisición y el valor residual, es decir, precio de adquisición menos valor residual, lo dividimos entre la vida útil y esto nos da el resultado de 440. Y después el coeficiente que vamos a aplicar para cada uno de los años consiste en dividir esta cuota anual entre el precio de adquisición menos el valor residual. De esta forma obtenemos 4%. Por lo tanto, sabemos que este coeficiente va a ser el mismo para todos los años, lo pondríamos aquí para todos los ejercicios. La cuota anual también decimos que va a ser esas 440 para todos los años y obtendremos la columna de esa amortización acumulada, que consiste, como sabemos, simplemente en sumar a la amortización acumulada que llevemos del ejercicio anterior, le sumamos la cuota que acabamos de realizar este ejercicio, en este caso el 3, y eso nos irá dando esa amortización acumulada que irá ascendiendo. El valor neto contable va a ir disminuyendo, ya que, como sabemos, el valor neto contable se calcula restando al precio de adquisición, en este caso si es el año primero, le restamos esa cuota anual. Para, por ejemplo, el año 4 lo que hacemos es restar al valor neto contable que tuviéramos el año inmediatamente anterior, en este caso el 3, le restamos esa cuota que acabamos de realizar el año 4. De esta forma llegaremos a obtener al final de la vida útil, bueno, pues lógicamente el valor neto contable me debe de coincidir con ese valor residual y a su vez lo que tengo de amortización acumulada, es decir, el total de amortización que he realizado a lo largo de esa vida útil, tiene que coincidir con la diferencia entre ese precio de adquisición y ese valor residual, que es esa base de amortización sobre la cual calculamos las cuotas. Este sería el sistema lineal. Vamos a ver otro sistema, que es el que llamamos el sistema variable, que, bueno, se diferencia porque ese coeficiente se calcula de una forma, bueno, pues un poquito más compleja, con esta fórmula que tenemos aquí, que consiste en a 1 le resto la raíz enésima del valor residual dividido entre el precio de adquisición. De esta forma, si yo calculo esa fórmula, aquí la tenemos, 1 menos la celda C4, que en este caso es el valor residual, la divido entre el C3, que es el precio de adquisición, y a eso le calculo esa raíz enésima. Bueno, en este tendré que poner la potencia, hacer esa potencia de 1 entre esa n, que es la vida útil. De esta forma obtengo ese coeficiente, que es el mismo que aplicaré para todos los ejercicios. Ahora bien, aquí cambia un poco el sistema, ya que la base de amortización no es constante, sino que la base sobre la que voy a aplicar ese coeficiente para calcular esa cuota anual, lo tenemos aquí la fórmula, bueno, pues la base, en este caso, por ejemplo, para el ejercicio 6, es el valor neto contable del ejercicio inmediatamente anterior, en este caso del ejercicio 5. Ahí lo tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede haciendo esto? Bueno, pues como sabemos que el valor neto contable va disminuyendo, pues lógicamente la cuota anual va a ir también disminuyendo por ese efecto de que estoy multiplicando el valor neto contable por el coeficiente. Ahora bien, sabemos que el coeficiente es homogéneo, es el mismo para todos los ejercicios, pero ese valor neto contable va disminuyendo y por tanto esa cuota anual va a ir disminuyendo. Este es el sistema variable. Al final del todo, pues tengo que llegar a los mismos resultados que antes en relación a ese valor neto contable del bien, tiene que ser el valor residual, y en relación al total amortizado de amortización acumulada, pues va a ser también, va a coincidir con ese precio de adquisición menos ese valor residual. Bueno, otro de los métodos sería el sistema creciente o sistema de dígitos, que se llama también, que consiste en calcular el coeficiente anual de la siguiente forma.
lo que vamos a hacer es dividir n, que es el año en el que estemos, lo dividimos entre un sumatorio que va desde 1 hasta ese año precisamente en el que estamos. De tal forma que ese coeficiente va a ir aumentando, ya que si estoy en el año 1, bueno, pues el denominador va a ser solo 1, pero si estoy en el año 2, pues tendré que sumar 1 más 2, ¿no? Porque es el sumatorio de 1 más el año en el que estoy, que es 2. Si estoy en el año 3, pues va a ser 1 más 2 más 3. Aquí vemos la fórmula, mejor dicho, ¿no? Aquí, bueno, aquí me ha ayudado de otra columna accesoria. Esta la podría ocultar, pero bueno, luego ya diremos para qué la hemos puesto, pero realmente se basa en cuando nos cambia la vida útil. Luego lo veremos después, ¿no? Pero bueno, aquí lo que estamos diciendo es que en este caso el coeficiente, como vemos, del año 2, pues consiste en dividir el año 2, que esa n en este caso es 2, vale 2 porque estoy en el año 2, la divido entre el sumatorio del total de años, ¿no? En este caso va de 0 a 25, porque 25 son los años de vida útil. De tal forma que ese coeficiente, como vemos, si estamos en el sistema creciente, va a ir creciendo, la cuota anual va a consistir simplemente en esa base de amortización, multiplicarla por el coeficiente. Recordamos que la base de amortización es homogénea, es la misma, que es el precio de adquisición menos ese valor residual. Lo que pasa es que el coeficiente en este caso pues va a ir aumentando y por eso la cuota de amortización va aumentando, pero al final tendremos que llegar a unos resultados similares a los de antes. Bueno, aquí hay unas pequeñas diferencias debido a los decimales, pero vemos cómo esto se aproxima a 4.000, es decir, el valor neto contable del bien, y lo que llevamos amortizado totalmente pues son 11.000, que se aproxima también a esa base de amortización, es decir, el precio de adquisición menos el valor residual. Bien, luego tendríamos el sistema dígitos decreciente, que realmente consiste bueno, pues en darle la vuelta al sistema anterior, es decir, ahora no parto en el numerador del año en el que estoy, de esa n no sería 1, sino que al revés, parto del último año, que sería 25. Bueno, aquí hemos introducido un pequeño truquillo también para resolver esto, porque claro, aquí tendríamos un problema, porque como decimos, el numerador no tiene que ser 1, sino que tiene que ser 25. Pero claro, 25 realmente es el máximo del número de años, ¿no? Por eso cogemos aquí o introducimos la fórmula del máximo de B10 a B35, que sería ese 25. Aquí me estaría cogiendo 25. Ahora bien, el siguiente año no tendría que coger el máximo, sino que tendría que coger el máximo menos 1, ¿no? Porque el máximo ya lo he cogido antes y ahora decimos que es un sistema decreciente, tiene que ir hacia abajo. Por eso a ese máximo le restamos 1 en el numerador. Por ejemplo, en el siguiente año le restaremos 2, el siguiente año le restaremos 3 al máximo, de tal forma que esto va decreciendo y de esta forma podríamos calcular esta tabla para el sistema dígitos decreciente. Lo demás es hacer lo mismo. Realmente, bueno, como vemos aquí, esta base de amortización multiplicada por ese coeficiente, ¿no? Para cada año. Y de esta forma, pues llegaríamos a tener unos valores también similares a lo que hemos visto antes. Ahora bien, aquí vemos que la diferencia es que lógicamente las cuotas van a ser mayores en los primeros años y van a ir descendiendo progresivamente, y los últimos años aplicaremos unas cuotas de amortización inferiores. Bueno, ahora bien, esta tabla que hemos construido nos debería de valer también cuando cambiamos el número de años de vida útil. Es decir, si yo en vez de 25 años nos dicen que el bien va a durar solo 10 años o tiene una vida útil de 10 años, lo que podemos hacer es cambiar el número de años y que bueno, nos realice los cálculos y nos calcule las cuotas. Vemos que en este caso, en el sistema lineal constante, la cuota ya no es 4 como antes, sino que lógicamente va a ser mayor para que al final nos quede también un valor residual de 4.000, en este caso va a ser un 10%. Para el sistema variable, pues también vemos que nos cambia el coeficiente y al final llegamos a obtener este valor neto contable de 4.000. Bueno, ¿cómo conseguimos esto? Bueno, pues con otro pequeño truquillo que consiste en, bueno, pues introducir una fórmula condicional, que la tenemos aquí. Aquí la podemos ver, que realmente lo que está haciendo es que bueno, pues el resto de celdas a partir de esos años de vida útil se queden en blanco. O sea, realmente aquí vemos cómo el formato que estoy aplicando es un formato en blanco. Internamente la hoja Excel está haciendo los cálculos aquí habría números también, pero no me salen porque ese formato condicional lo que hace es que se quede en blanco y separe precisamente
aquí donde he conseguido llegar a ese final de la vida útil. Bueno, para el sistema creciente también vemos que nos funciona con esos años de vida útil de 10 años. En este caso decimos que llegamos a 11 porque el primer año es el año de adquisición de la máquina, que lo tomamos como el 0. Y para el creciente, pues también parece que nos está funcionando. Bueno, ahora bien, ahora voy a volver a esos 25 años de vida útil y lo que quiero también es que el sistema o este modelo o esta tabla que he realizado que también me valga para cuando esa adquisición de ese bien no sea el 31 del 12 del 2018, sino que por ejemplo sea el 15 del 10 del 2018. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Bueno, pues que como sabemos la cuota de ese primer año lógicamente no van a ser para todo el año, sino que tiene que ser proporcional a los meses o a los días desde que adquirí el bien. Es decir, la primera cuota, aquí vemos que lo que he hecho es dividir todo entre 365 y lo multiplico por la diferencia que hay entre esa fecha de adquisición y el último día del año, ¿no? Entonces la cuota del primer año lógicamente no puede ser el 4% para todo el año, sino que realmente lo que hago es hacerla proporcional a los días que ha estado el bien en la empresa desde que se adquirió hasta el último día del año. Simplemente, como decimos, divido entre 365 y multiplico por la diferencia de fechas hasta el último día del año. Bien, aquí estas fechas también he introducido condicionales, bueno, pues para que en este caso concreto llegue hasta el 15 del 10 del año último, en este caso sería el 2043, y aquí realmente tendríamos que hacer lo mismo, introducir, bueno, pues una condicional con la fórmula del sí, y en este caso, bueno, pues la prueba lógica que hacemos es que si es mayor o igual que 365 me aplique la fórmula normal, pero si no es así, lo que tenemos que hacer es hacerlo proporcional a los días que tengo que amortizar, que en este caso estamos en lo mismo que antes. En este caso lo que tengo que amortizar tendrá que ser proporcional desde el último día del año anterior hasta la última fecha en la que tengo que amortizar, que es el 15 del 10 de 2043, para que al final coincida que bueno, pues ya se termina la amortización y consigo que el valor neto contable sea de 4.000, ¿no? Para el sistema variable pues hacemos exactamente lo mismo. Vemos cómo la cuota anual que va ese primer año pues no va a ser para todo el año, sino que va a ser solo para esos meses que van o para esos días que van desde el 15 del 10 de 2018 al 31 del 10 de 2018. Tengo que introducir también esa condicional de tal forma que lo que hago es dividir entre 365 días y multiplicar por la diferencia de fechas, ¿no? Y en la última celda pues también pasa lo mismo, ¿no? Por eso tengo que introducir esta condición de que si el año o la diferencia de fechas sea menor de 365 me haga este cálculo para poder adaptarme a lo que realmente tengo que amortizar tanto ese primer año como el último en el que termina, que no abarca todo el año, sino que termina la vida útil en ese momento. Bien, entonces, bueno, vamos a volver a poner esa fecha del 31 del 12 del 2018, que es la que partíamos al principio, y por último, bueno, pues lo que podríamos hacer es un resumen de todas las cuotas por cada uno de los métodos y ya, bueno, pues con estos datos, esta tabla y esos datos de todos los años, lo que podemos hacer, bueno, si queremos verlo de una forma más intuitiva, pues es introducir cualquiera de estos gráficos. Lógicamente vamos a coger, por ejemplo, este, en el cual vemos que, bueno, el sistema, aquí lo vemos que el sistema creciente y el decreciente, lo que van a hacer es una X, lógicamente. Aquí tenemos el sistema creciente, que es el gris, que va de menos a más, y el sistema decreciente, que va de más a menos, y luego tendremos el sistema variable, que es quizá, bueno, pues parecido al sistema decreciente, pero un poco más atenuado, y lógicamente sabemos que el sistema lineal, bueno, pues va a ser una línea paralela, porque son las mismas cuotas las que aplicamos. Bien, aquí tenemos una pequeña distorsión porque lógicamente el año cero del que partíamos era ese año que adquirimos el bien,
pero si partiéramos del 1 de enero bueno, no saldría esto aquí, ¿no? Y veríamos limpias estas rectas que, como digo, lo que vemos es perfectamente cómo van variando las cuotas para cada uno de esos sistemas de amortización. Lógicamente, los sistemas de dígitos entre el creciente y el decreciente pues van a formar una X perfecta. Bien, y esta sería una forma que tenemos de ayudarnos con Excel. Ya digo, bueno, pues este no es un canal para hacernos expertos en Excel, sino simplemente pues para ver cómo, seguramente hay formas más sofisticadas y mejores de hacerlo, pero lo que queremos es que Excel nos ayude, nos apoye para realizar estas tareas relativas o relacionadas con aspectos de contabilidad, de presupuestos, como es el objeto de este canal, tu canal de costes y presupuestos. Así que espero verte próximamente en otros ejemplos, otros supuestos de nuestro canal. Un saludo, cuídate y hasta pronto. Nos vemos.